Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Dice en el versículo 2, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: aparten a estos dos para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Quiero que usted, iglesia, por favor, extienda sus manos. Quiero pedir a Héctor y a Keiri que se pongan de rodillas, por favor. Deja la Biblia aquí, mi amor. No, mi amor. ¿Qué querías? Dale aceite a ellos. La Biblia dice que les impusieron las manos. No, deme la Biblia. La Biblia dice que les impusieron las manos y los ungieron en el poder del Espíritu Santo. Y quiero que en esta mañana usted sea partícipe del gozo, no solo de un padre y de una madre, sino del gozo de una iglesia, de ver cómo se cumple la palabra que es dada a los hijos cuando se consagran desde niños. Amén. Así que vamos a imponer nuestras manos sobre ellos. Usted sígame en oración, por favor. Y en esta hora, Padre de gloria, tenemos el privilegio santo dado por ti, por tu precioso Espíritu Santo, de consagrar a Héctor y a Keiri Jiménez Blaylock como pastores y ministros tuyos en esta tu casa. Clamamos a ti para que sea tu Espíritu el que los dirija, el que los llene, el que los bendiga, el que les des de la unción de tu Santo Espíritu y de tu palabra todos y cada uno de los días de sus vidas, y que el ministerio al que los has llamado sea cumplido con propósito santo en la vida de ellos, y ellos, bajo el poder de tu Espíritu y de tu palabra, bendigan, ayuden, restauren y lleven a la salvación a muchos, a cientos y a miles, Señor. Hoy te damos gracias por toda bendición que hemos recibido de ellos, pero asimismo los bendecimos y consagramos sus manos, consagramos sus bocas, sus mentes, sus corazones, sus pies y todo su cuerpo y su ministerio para la honra y para la gloria de tu nombre, como pastores de tu santa Iglesia Integral de Restauración, y los bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Dentro de no mucho tiempo tendremos muchos más, muchos, porque el mundo lo demanda. Queremos hacerles, Héctor y Keiri, entrega de este detalle que es en memoria de este tiempo y este día tan especial para ustedes, con todo el amor de nosotros y de la iglesia, la santa palabra de Dios para parejas. Señor, hoy van a llorar Rob y Cindy, Stacy y Tiffany, cuando vean el video de esta preciosa ceremonia. Este es el año de clamor. Amén. 2017 es el año de clamor, y
Desde que comenzó el año, o desde mediados del año pasado, cuando Dios regaló esa palabra al pastor, su siervo, me he preguntado por qué Dios propuso en nuestro corazón que fuera un año de clamor. Y cada vez que tengo el privilegio de preparar un mensaje, me doy cuenta de la riqueza de lo que Dios nos habla a través del clamor. La Biblia dice en Jeremías 33: clama a mí y yo te responderé. La palabra hebrea original para clamor se encuentra unas 70 veces en el Antiguo Testamento, en el sentido típico de un grito de auxilio. Clamar implica pedir con desesperación ayuda que está más allá de nuestras fuerzas. Es producto de una profunda carga. Cuando pedimos que Dios nos ayude, es porque no tengo manera de resolver el asunto que tengo entre manos. Y cada vez que enriquezco mi corazón y mi mente al leer la palabra del Señor respecto del clamor, me doy cuenta del por qué Dios nos puso esto en el corazón. Porque hay muchos que saben orar, a veces hasta muy bonito, con palabras muy elaboradas, de tal manera que las personas se impactan al oír hablar y orar a alguien, y son excelentes oradores. Sí, sabía. Hay personas que son excelentes oradores, pero no saben clamar. Porque el clamor es algo que nace de lo profundo de las entrañas, como producto de la pasión y de la desesperación y de la angustia, porque necesitamos que Dios haga algo más allá de nuestras fuerzas. Hoy la invitación es a aprender las circunstancias espirituales que rodean el clamor de los justos para que Dios los escuche. Que aprendamos a entrar en la dimensión del clamor. Y esta serie de predicaciones tiene como uno de sus objetivos el descubrir bíblicamente la respuesta a las preguntas: ¿Dios escucha mi oración? ¿Dios escucha mi oración? Quiero que por favor tomes nota de esa última palabra de nuestra pregunta: oración. Eso me recuerda a un dicho muy popular que dice: a Dios rogando, el cual puede interpretarse como que podemos clamar, pero al mismo tiempo podemos actuar. Amén. Podemos clamar, pero al mismo tiempo podemos actuar. No parecernos a aquel joven que le dicen: mi hijo, vaya a buscar trabajo. No, mamá, estoy orando para que Dios me dé el trabajo. Y se la pasa todo el día en la casa, entre comillas, orando, pero no sale a buscar el trabajo. Amén. Aunque ahora tienen una muy buena excusa, ¿no? Y es que todos los trabajos se consiguen por internet, aparentemente. No siempre. ¿Sabes? El clamor no es pasivo. Por el contrario, si proviene de un estado de angustia y desesperación, se puede entender que aquel que clama está en acción continua. Amén. Aunque hay una invitación de la palabra a que antes de que corramos desesperadamente, porque la Biblia dice que actúes, pero que no dice que te desesperes, no que salgas corriendo. Quiero que meditemos en lo que nos dice el salmista en el capítulo 40, en el versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que puedes actuar, pero con paciencia, no desesperado, pero puedes actuar. Así que independientemente de nuestra necesidad, de nuestra angustia, de nuestra aflicción, quiero que por un momento paremos y oremos. ¿Te parece? Y esperemos en Él. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Padre, hoy estoy en tu casa.
Tu Espíritu está aquí, Señor. Desde el primer instante está aquí, antes de las 6 de la mañana, porque tu promesa es que tu Espíritu está aquí. Y tu Espíritu Santo hoy quiere hablarme y enseñarme a clamar, y el propósito del clamor. Así que Dios, abre mi entendimiento, dame sabiduría, quita mi carga para que yo pueda entender y aplicar tu palabra, bendiciendo no solamente mi vida, sino la vida de aquellos que amo y aún de los que no conozco. Y te doy gracias por lo que sé que harás en mi vida, en Cristo Jesús. Amén y amén. Como veremos a través de la serie, esta serie que dura 8 semanas, la oración está íntimamente ligada con la misión. Es decir, con lo que debemos hacer para cumplir la visión de Dios. Porque la misión es lo que Dios quiere que hagamos para cumplir su visión. Lo que Dios quiere que hagamos, o sea, lo que actuemos, las acciones que tenemos que tomar. Esa es nuestra visión, nuestra misión. La misión de nuestra iglesia dice adorar a Jesucristo. Esa es nuestra misión, adorar a Jesucristo. Inspiramos a las personas a amar a los demás, a amar y servir a los demás, restaurando y desarrollando el propósito de Dios para sus vidas por medio de la palabra de Dios. Todos son acciones: adorar, amar, servir, restaurar, desarrollar, para alcanzar los propósitos de Dios. Por eso quiero que estemos muy atentos estas próximas 7 semanas. Dios, por sus palabras, nos enseñará que si nuestra motivación principal es adorar, amar, servir, restaurar y desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los demás, con seguridad Él, nuestro Dios, escuchará nuestro clamor. Amén. Si la motivación del clamor está dentro de la voluntad de Dios. Cuando en Éxodo capítulo 14, en el versículo 15, Moisés clamó a Dios por tener al frente el mar rojo y no sabía qué hacer, Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que ande, que camine, que vaya, que actúe y que no se quede de rodillas, porque los egipcios vienen detrás de ellos. Amén. La Biblia nos habla de un rey de Israel que se dio cuenta del grave peligro que corría Israel, el pueblo de Dios, de caer en manos de los enemigos de Dios, de los enemigos de los principios de Dios, de los enemigos de la palabra de Dios. Y yo quiero rogarte que me permitas hacer una pequeña acotación al respecto. ¿Será que nuestro país está en el mismo riesgo de Israel? ¿Será que posiblemente la invasión de nuestro país por parte de los enemigos de los principios cristianos ya empezó y muchos no se han dado cuenta? ¿Será eso? ¿Será que muchos, o aún algunos creyentes en Cristo o participantes de la iglesia, dejaron invadir sus mentes y sus corazones de las filosofías del mundo que se oponen a Dios? Hoy es un día muy importante para nuestro país, para nuestra nación. Y hoy es un día en el que tenemos en nuestras manos tomar decisiones importantes que tienen que ver con nuestro país. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos: toda la creación gime a una, como con dolores de parto. Nuestro país ha sido devastado, destruido por la acción de la guerra y de la delincuencia por cientos de años. Ha sido devastado por la corrupción. Pero ¿sabe cuál es la mayor devastación de nuestro país? No es la devastación de nuestros campos, ni de nuestras selvas, ni de nuestros bosques, ni de nuestros ríos. La mayor devastación es la devastación moral del pueblo, que ve que el enemigo viene y no hace nada. Y no hace nada. Quiero que veamos el texto bíblico que ilustra la enseñanza del día de hoy y las acciones que este rey hizo para que Dios escuchara su oración. Remítase conmigo, por favor, al segundo libro de Crónicas.
Usted siempre que oiga hablar al pastor Héctor sobre estos textos del Antiguo Testamento, va a oír que nunca va a decir primera o segunda de Crónicas, porque no es una carta, no es una epístola, es un libro. Entonces tiene que decir segundo libro de Crónicas o segundo de Crónicas. Amén. No segunda de Crónicas, sino segundo de Crónicas. Dice en el capítulo 20, en el versículo 1 y 2, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Sabes, siempre como pueblo de Dios tendremos enemigos internos y externos. Yo diría que los peores enemigos no son los externos, son los externos. La Biblia nos habla de ello. El Señor Jesús enseña, ¿sí?, que no es lo que viene de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que está en el corazón del hombre. Así que cuidado con ese enemigo interno. Y vendrán para querernos y pretender robar nuestra identidad como hijos de Dios y para robar la bendición de lo que Dios nos da. ¿Estás atento para escuchar las advertencias de Dios? ¿Estás atento para escucharlas? ¿Estás avisado para escuchar las advertencias de Dios? Como estos llegaron y le advirtieron a Josafat: Josafat, vienen contra ti, vienen contra Israel, vienen a destruir a Israel. ¿Estás atento hoy? La primera carta del apóstol Pedro dice en el capítulo 5, en el versículo 8: sean sobrios y estén atentos, porque su adversario, su enemigo, el diablo, anda alrededor de ustedes como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que los creyentes tenemos que estar como pueblo de Dios atentos, advertidos. Así que quiero que escuches la buena palabra que te advierte del peligro hoy, que te enseña qué cosas debes hacer, actuar, para que tu oración, tu clamor sea escuchado. O sea, para que practiques la oración. Primero, Dios escucha mi oración cuando oro y ayuno como pueblo de Dios. Cuando oro y ayuno como pueblo de Dios. Y hago mención de esto porque si estoy hablando de oración, intrínsecamente tengo que hablar de la oración y del ayuno. Hay muchos que gustan de clamar a Dios, pero no de orar. Hay muchos que gustan de que Dios les dé la respuesta y Dios les hable, pero no de orar y ayunar. La Biblia dice que fue lo primero que hizo Josafat, versículo 3. Josafat quedó aterrado con la noticia, dice, y le suplicó, dice en la versión de la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera dice: se humilló al Señor que lo guiara, y ordenó también a todos en Judá que ayunaran. Mira esto, no solamente él, sino ordenó al pueblo que ayunara. Independientemente de aquellos que estén o no estén de acuerdo con el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, hubo algo que me llamó la atención hace algunos meses, y es que él declaró un día de oración en la nación. Un día de oración en contra de todos aquellos que se oponen a que Dios sea nombrado oficialmente desde el gobierno, porque teóricamente es un país secular. Y de la Constitución quisieron sacar el nombre de Dios. Independientemente de eso, qué bueno que se declarara oficialmente desde la cabeza de nuestro país un día de oración por Colombia. Creo que un día podríamos llegar a tener eso. No importa qué país del mundo tenga como primer presidente un homosexual, no sé cuál llegará a ser, pero clamemos porque el primer presidente cristiano de Sudamérica sea en Colombia. Clamemos por eso. Podemos hacer la diferencia. Dice: de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar
la ayuda del Señor, para buscar la ayuda de Dios, para clamar a Dios. Y ellos dijeron, dice en el versículo 9, cuando enfrentemos cualquier calamidad en medio del tiempo de ayuno, le dijeron a Dios: Dios, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, ya sea plagas, ya sea hambre, podemos venir a este lugar. Estaban en el templo de Jerusalén para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Tú puedes venir a la casa de Dios y clamar a Dios. Y dice: podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Qué bueno que tú vengas a la casa de Dios. No cada 15 días, ni cada mes, sino que vengas los martes y clames. Vengas los domingos y clames. Vengas los miércoles con las mujeres y clames. Vengas los sábados con los jóvenes y clames. Vayas a los grupos de vida o vengas a los que hay aquí. Vayas a los talleres de matrimonios para toda la vida y clames en ellos, y Dios te escuchará. Y por eso dice y adelanta en el versículo 12 y 13: oh Dios nuestro, no los vas a detener. Le hacen la pregunta. Somos impotentes ante ese ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Mira, nuestro país por cientos de años ha sido impotente para desbaratar la maquinaria política de la corrupción politiquera en nuestro país. Ha sido impotente y aparentemente no puede la gente hacer nada. Pero ¿sabes por qué? Porque no hay un pueblo que clama. Porque no hay un pueblo que obedece conforme a la voluntad de Dios y busca, como hizo Josafat en medio de la angustia. Buscó la guianza de Dios. Dice, buscó a Jehová para que él lo guiara. No para que lo guiara el que te va a entregar la papeleta hoy para convencerte de que votes por su candidato político, no, sino que busques la guianza de Dios. Amén. Somos impotentes. Si tú quieres, el ayuno, ¿sabes qué hace el ayuno? El ayuno me pone a mí de rodillas, me humilla delante de Dios y me ayuda a declarar mi impotencia ante la situación por la que estoy pasando y a reconocer que solo Él puede ayudarme. Amén. Dice allí, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Qué bueno que tú puedas acercarte al Señor y decirle: Señor, ¿qué hago ante esta situación de conflicto que estoy viviendo? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿Será que la resuelvo por WhatsApp, Señor? ¿Será que maldigo a mi hermano o a mi hermana que no me gustó lo que hizo y lo maldigo por WhatsApp, Señor? Ahora, ¿será que hago como dice tu palabra? ¿Aló? Porque hoy las redes sociales se han especializado en maltratarse, dañarse, maldecirse y atacarse los unos a los otros. Pero la palabra nos dice que busquemos la guía del Señor. Amén. Jesús nos enseñó que si tienes un conflicto con otro, busques a tu hermano y hables con él y te pongas a cuentas con él. En el versículo 12 dice: oh Dios nuestro, no los vas a detener, somos impotentes. Y entonces dice, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Mientras todos los hombres de Judá, o sea, todo el pueblo de Dios estaba de pie ante el Señor, junto con sus esposas y sus hijos y aún los niños pequeños. Todos estaban en oración y en ayuno. ¿Tú crees que un niño no puede ayunar? Pregúntale a los ninivitas, que ayunaron hasta las vacas y hasta los animales ayunaron, y la mano y la ira de Dios se detuvo sobre una ciudad de más de 120,000 habitantes, que proporcionalmente 120,000 habitantes hace cientos de miles de años equivale a tener una ciudad hoy de más de 20 millones de habitantes, o sea, más grande que Bogotá. Dios lo puede hacer. Amén. Dios lo puede hacer.
Así que cuando clamas, ayunas, te humillas, reconoces la potencia y la sabiduría de Dios, ponte de pie por un momento. Dice, estaban de pie todos. Y quiero que por un momento reflexiones y le digas al Señor: Padre, reconozco que muchas veces oro superficialmente. Reconozco que muchas veces la oración pasa por mi mente y por mi corazón, pero inmediatamente otros pensamientos me distraen del propósito tuyo para mi vida y para la oración y el clamor ante ti. Por eso hoy te pido perdón. Quiero actuar. Quiero que mi oración se convierta en un clamor profundo de mi alma. Y que cuando ores, Señor, se conmuevan los cimientos de los cielos y el infierno tiemble, porque tu Santo Espíritu está conmigo, Señor. Te doy gracias porque sé que ahora tú me escuchas, porque clamo por un corazón que se humille delante de ti en ayuno y reconozca tu poder y no el mío, reconozca tu sabiduría y no la mía, la guianza tuya y no la que el mundo me ofrece, la que me da tu palabra, Señor, y el ejemplo de tu Hijo Jesús. Me humillo delante de ti en esta hora, pidiéndote que me ayudes a aprender a clamarte a ti, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Dios y siéntate, por favor. Dios escucha mi oración cuando escucho la voz de su Espíritu. Este es un mundo en el que no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Cuando mamá está hablando, antes de que termine la frase, o cuando la esposa está hablando, antes de que termine la frase, o cuando el papá está hablando, antes de que termine la frase, el hijo, la esposa, el esposo le dicen, pero, y el otro contesta, pero si no he terminado de hablar. No sabes lo que te voy a decir. Sí, pero es que yo creo que, pero déjame terminar de hablar, porque no sabemos escuchar. Amén. ¿Y sabes que pasa lo mismo con Dios? ¿Sabes que sucede lo mismo con Dios? Somos expertos en la retahíla de lo que hemos aprendido de manera mecánica a hablar con Dios. Dios, y sobre todo cuando estamos en público, ¿no? Soberano e poderoso Dios, Dios de los cielos y de la tierra, Señor de la creación. Y somos buenos para hablar y decir y convertirnos en oradores. Pero a veces, y muchas veces, Dios quiere la oración sincera del que habla con Dios y sabe escuchar a Dios. Amén. Del que sabe escuchar a Dios. En la gran parte de las consejerías que tenemos el privilegio de dar, una de las preguntas básicas que hacemos al aconsejado es: ¿y qué te ha dicho Dios? ¿Y qué te ha dicho Dios? No, nada, por eso estoy aquí, para que sea usted el que me lo diga. Porque no saben escuchar la voz del Espíritu. Mira lo que dice allí. Mira lo que dice allí. Versículo 14. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres que estaba allí presentes. Se llamaba Jehaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, etcétera, etcétera. Era un levita que era descendiente de Asaf. Asaf era un levita que fue adorador, especializado en la adoración. Y dice en el versículo 15, él dijo, Jehaziel dijo, escuchen,
habitantes de Jehová. O sea, él estaba hablando por el Espíritu Santo. Habitantes de Judá y de Jerusalén, escucha, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por ese poderoso ejército de corruptos, de políticos, de guerrilleros o de paramilitares o de delincuentes de nuestro país. No se desalienten, no se asusten, dejen el temor, dejen el miedo, es lo que está diciendo el Señor. Porque la batalla no es de ustedes, sino ¿de quién? De Dios. Amén. ¿De quién es la batalla? De Dios. Cuánto me hubiera alegrado en mi corazón que mis amados hermanos de Venezuela hubieran tomado esta palabra en aquellos días aciagos en los que la filosofía del socialismo se metió dentro de la mente de los pastores y de los cristianos, porque no hubieran tenido necesidad de clamar como hoy se está clamando, sino de otra manera. Amén. ¿Verdad, Henry? Así es. Mañana, cuando marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes. Levanta tu mano y dilo: Él está conmigo, Él está con mi familia, Él está con mi país. Pueblo de Judá y de Jerusalén, pueblo de Dios, Él está con nosotros. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Jerusalén y de Judá hizo lo mismo en adoración al Señor. Aprende a escuchar la voz del Espíritu. Ahora, ¿cómo escuchas la voz del Espíritu? Sintonizando enlace, pastor. Como es que la prédica que usted da los domingos no me llena, entonces yo oigo Fuego AM, Vida AM, Nuevo Continente, y me escucho las prédicas de todos los pastores. ¿Y dónde está tu tiempo personal con Dios? ¿Dónde está tu devocional con Dios? ¿Dónde está el tiempo en el cual tú dedicas junto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, como familia, con tus padres, a juntos tomar la palabra del Señor y preguntarle a tu esposo: ¿qué sientes que te dijo el Señor? Sobre ti, no sobre mí, sobre ti. Porque somos buenos para oír cuando Dios nos habla de la suegra, no cuando me habla de mí. Amén. Escuchar la voz de Dios implica tomar su palabra, sí, que es la que hace que crezca mi fe. Amén. Que es la que hace que crezca mi fe. Y por allá el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, dice en el capítulo 5: esta es la fe que ha vencido al mundo, aquel que cree que es el Hijo de Dios. Amén. Y tercero, Dios escucha mi oración cuando me levanto y tomo las armas espirituales. Cuando tomo las armas espirituales. Hoy, dolorosamente, hay que decirle a nuestra nación: quítate los guantes. Quítate los guantes. Lo que tú ves en las marchas políticas de hoy, lo que tú ves en los estudiantes de la universidad pedagógica, lo que tú ves en los Facebook y en las redes sociales, de cómo se atacan los unos a los otros en un país polarizado, con la violencia verbal y con la violencia física, con una violencia que ha llevado a que en Colombia más de 80 mujeres por hora sean golpeadas y maltratadas físicamente por los varones, y más de 80 niñas
diariamente sean abusadas sexualmente a propósito del Día de la Mujer esta semana. Es triste y dolorosamente porque no nos hemos quitado los guantes. Y es lo que hemos enseñado a nuestros hijos y a nuestras hijas, a ser violentos, a tomar las armas nuestras y no las armas de Dios. Dice en el versículo 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coré, de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron, mira, ellos actuaron, no se quedaron quietos. No solamente se quedaron puestos de rodillas. Ellos, dice la Biblia allí en el versículo 18, que Josafat se humilló, adoró, se puso de rodillas, pero después ¿qué? Se levantaron. El Señor quiere que cuando salgas de este lugar te levantes y actúes, y que lo que clames a Dios lo vuelvas en una acción agradable a Dios. No que vayas a resolver el problema en tus fuerzas, no, sino que hagas lo que Dios dice que tienes que hacer. Y dice: se levantaron para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, les dijo: óiganme Judá y moradores de Jerusalén, creen en Jehová nuestro Dios y estarán seguros, crean en sus profetas y serán prosperados. Ojo, no en los profetas de la prosperidad de los tiempos de hoy, no en los profetas que te enseñan a torcerle el brazo a Dios, no en los profetas que te enseñan que si la prédica te gusta, la selles con dinero. ¿Sabes con qué quiere Dios que selles la prédica de este predicador? Con la obediencia a Jehová. Amén. Con eso es que debes sellar la palabra, con obedecer al Señor. Con eso se sella la palabra. Y habiendo habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaran y alabaran a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorifica al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos contra ellos mismos, y se mataron los unos a los otros. Deja que los corruptos se maten los unos a los otros. Deja que ellos se destruyan los unos a los otros. Tú, como hijo de Dios, ¿cuál es tu deber? Clamar y actuar a la manera de Dios. Amén. La segunda carta a los Corintios dice en el capítulo 10, en el versículo 3 al versículo 6. Dice, siempre me ha agradado tanto esa porción de la Escritura. ¿Puedes ponerla? ¿La tienes allí? ¿Puedo leerla? Dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Sigue: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. No usamos las armas del mundo. No usamos la ametralladora, el cuchillo, el revólver, la escopeta, el rifle, el AK-49. No usamos el WhatsApp, no usamos el Facebook para destruir los razonamientos de los demás. Me gusta lo que dice el apóstol después. Dice: llevando cautivo nuestro orgullo. O sea, el primero el mío, mi orgullo, llevándolo primero cautivo a los pies de Cristo. Amén. Así que, amado y amada, ¿sabes? Yo creo que es bueno que puedas recordar que cuando yo oro y actúo, Dios escucha mi clamor y Dios me da la victoria física, Dios me da la victoria material, Dios me da la victoria financiera. ¿Sabes? La Biblia dice que ellos después tomaron el botín de sus enemigos, restauró la parte financiera de ellos.
quiero que como pueblo de Dios nos pongamos de pie por un momento. Y a propósito del día de las elecciones en Colombia, tú clames por nuestro país. ¿Quieres clamar por nuestro país? ¿Y quieres tomar la decisión que agrada a Dios? Dios ha advertido: vienen contra nuestra nación. Dios ha advertido. Algunos ya han invadido nuestro país y otros ni siquiera se han dado cuenta. Otros hasta están de acuerdo con los invasores de la mente y del corazón de los colombianos. Pero qué bueno que tenemos un Dios que cuando estamos así, es el momento de la angustia. Algunos no sienten y le creen a algunos políticos que dicen: todo está bien y va a estar mejor. Si usted me elige a mí, todo está bien y va a estar mejor. Pero no es así. No es así, amado. Inclina por un momento tu rostro. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.